Sean bienvenidos todos nuestros escuchas y que nos ven en un formato de video a nuestro diálogo Poder MIPYME, con el primer invitado en estos diálogos en el 2024, un espacio que hemos construido desde ACOPI para analizar, debatir y generar oportunidades para nuestras empresas y que tengan la oportunidad de conocer y saber cómo van a implementar esa normativa expedida por el gobierno y que les afecta. Hoy nos acompaña Ricardo. Ricardo, te cedo la palabra, te invito a que te presentes para nuestros escuchas y nos digas quién eres, qué haces, por qué estás aquí con nosotros en ACOPI hoy. Bueno, muy amable a ACOPI y a ti, Osiris, por esta invitación. Es para nosotros de verdad muy honroso el poder estar aquí en este conversatorio y sobre todo poder compartir con todos los afiliados una información que resulta de alta importancia y además pues entender, digamos, un poco todos los desafíos que trae esta normativa, poderla aplicar, poderla implementar, no solamente desde el punto de vista de los riesgos que comporta no hacerlo, sino también de los beneficios de su implementación, es un tema sumamente importante. Yo dirijo el área de gobierno corporativo de una firma que se llama Business Legal. Business Legal es una firma especializada y experta que acompaña a muchas empresas, sobre todo medianas y pequeñas, en todo lo que pueden ser esas mejores prácticas empresariales y también al ejercicio del cumplimiento normativo. Uno de ellos, y de manera muy específica y especializada, los temas de SagriLab y el programa de transparencia y ética empresarial, que puede ser uno de los temas que nos concurre hoy en esta conversatorio. Muchas gracias, Ricardo. Sí, la verdad es que nosotros vemos cómo se expiden normas y dentro de ese paquete normativo y regulatorio que se expide por parte del gobierno no se hace ninguna diferenciación empresarial. Y se olvidan que las MIPYMES no tienen ese músculo financiero ni esa fortaleza administrativa para darle cumplimiento a esas normatividades. Y precisamente hablando de normas de SagriLab y los programas de ética y transparencia empresarial, son unas normas que nuestras empresas están obligadas a cumplir. Entonces nos gustaría que nos dijeras por qué deben cumplirla, cómo deben hacerlo, cuáles serían los beneficios que comportarían para las empresas la implementación y el cumplimiento de esta regulación. Perfecto. Muy amable y muchas gracias de verdad por este espacio para poder contextualizar un poco mejor a las audiencias. Esta normativa lo que hace es generar una obligación para las empresas de poder implementar dos programas en especial. Uno que se llama SagriLab, que es un sistema de autogestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, y otro que tiene que ver con aplicar un programa de transparencia y ética empresarial relativo a dos riesgos especiales, lo que sería corrupción y también transacciones internacionales a través de lo que significa el soborno. Esta es una normativa que hace que las compañías tengan que diseñar, estructurar, medir, evaluar toda esa suerte de riesgos que puede estar incurso una compañía, una empresa, en la medida que tiene un tráfico mercantil, en la medida que desarrolla su objeto social y que puede ser víctima de todo un proceso de lavado de activos o bien en su defecto estar incurso en negocios con terceras contrapartes que pudieran tener recursos cuya fuente pueden ser recursos que provienen de grupos al margen de la ley. Entonces, esta normativa lo que pretende es diseñar un marco no solamente de obligación para que las compañías puedan implementar, diseñar ese programa, que dicho sea de paso, tienen que tenerla implementada antes del 30 de mayo del 2024, es decir, estamos muy cerca a cumplir de alguna manera este tiempo límite, sino que además deben tener una suerte de prácticas y tienen que hacer un análisis y un diseño de todo ese sistema que no es menor.
pero concuerdo perfectamente contigo en la medida en que esta normativa genera una serie de cargas, pero no hay la suficiente pedagogía ni tampoco las herramientas y tampoco el conocimiento técnico, sobre todo para empresas medianas y pequeñas, para que puedan implementarlo. Y no solamente es el tema del SAGRILAF, que es el que decía de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo, sino también hay que diseñar, estructurar e implementar un programa que tenga que ver con el riesgo y mitigación del soborno y además la corrupción. Quienes, por ejemplo, contratan con el Estado, quienes, por ejemplo, hacen transacciones internacionales, están obligados a esta implementación. Esta es una tendencia mundial que no va a dar reversa, dicho sea de paso, entre otras porque no solamente somos parte de la OCDE de Colombia desde hace bastantes años, sino que además son unas recomendaciones del grupo Gafi internacional que se incorporaron en nuestra normativa. Es decir, no hay opción. No hay opción. Cuando uno te escucha explicar toda esa serie de medidas, uno dice, pero eso está diseñado para grandes empresas. Las MIPYMES, que en su mayoría son muy pequeñitas empresas, algunas ni siquiera exportan, uno no ve como ese riesgo en materia de lavado de activos, en materia de terrorismo. Uno dice, ¿por qué una MIPYME tiene que implementar un programa de ética o unas medidas de SAGRILAF si su tema financiero no es tan fuerte y si contrario le impone una carga? Entonces, para, digamos, ratificar, todas las empresas independientes del tamaño, del sector al que pertenezca, están obligadas a adoptar estos sistemas de SAGRILAF y los programas de ética empresarial. Extraordinaria la pregunta y voy a comenzar con la segunda parte, y es que de todos modos la normativa establece unos rangos con los cuales una compañía está obligada a implementarlo. Esto es, por ejemplo, en los temas de transparencia y ética empresarial, tiene que tener algo más de 500 salarios mínimos, y inclusive en contratación con el Estado, y 100 salarios mínimos de transacciones internacionales. Pero quien normalmente está en un tráfico mercantil, por unas cifras inclusive son pequeñas, están colocando dentro de ese radar de obligación una muy buena cantidad de empresas, de sociedades que nunca antes ni siquiera habían tenido un acercamiento, no solamente con el concepto, sino en la implementación de un sistema de este tipo. Entonces, estas compañías, inclusive siendo muy pequeñas, porque inclusive con un contrato con el Estado puede ser muy pequeño y sumado en el año puede exceder inclusive los 500 salarios mínimos, están obligadas para implementar estos programas de transparencia y ética empresarial, pero hay, entre otras, también unas actividades tanto de servicio como de producción donde también acotan a unos valores muy menores esa obligación de esas compañías de implementar este SAGRILAF. Pero más allá de eso, y con eso conecto con la primera parte, es que en cualquier momento, por ejemplo, un representante legal, por ejemplo, un revisor fiscal, por ejemplo, quienes son administradores, por ejemplo, son los miembros de junta directiva, pueden verse inmersos en un problema penal, en un problema legal, simplemente por hacer transacciones con terceras contrapartes, que si uno no los conoce bien, puede estar muy expuesto a este riesgo, que no solamente es reputacional, sino que además es un riesgo legal muy importante. ¿A qué me refiero? Puede hacer que un proveedor, por pequeño que sea, pueda ser parte de una cadena delictiva, por ejemplo, teniendo recursos de lavado de activos o recursos con grupos al margen de la ley. Basta que yo haga una transacción con ese tercero que puede ser un proveedor, o basta que yo le venda inclusive a un cliente que pudiera tener esa misma condición, entonces yo tengo casi que un riesgo de contagio tipo COVID, ¿verdad? Terrible. Entonces, tengo que tener un sistema que pueda mitigar, pero que también pueda identificar de previo toda esa suerte de riesgos que tengo simplemente por tener una operación en marcha. Entonces, perdona que te interrumpa, sí. ¿Qué sanciones o qué
consecuencias le trae a las empresas no tomar estas medidas? ¿Cuál es el riesgo en sí que corren? ¿Es solamente un riesgo de una multa o es un riesgo de un cierre de la empresa? ¿Qué comporta realmente el incumplimiento de esta obligación? Muy poderosa la pregunta, porque la gente suele pensar que simplemente es tal vez no estar dentro del radar de una entidad de vigilancia y control el único riesgo que correría por no implementarlo. Pero vamos inclusive al menos con 3 ejemplos de detalle que significaría algo sumamente delicado. Por ejemplo, si yo hago parte de una cadena delictiva o, por ejemplo, hice una transacción, basta que sea una sola transacción con cualquier ese tercero que hacía parte inclusive de esa cadena de lavado de activos o financiación del terrorismo, pues ahí hay un riesgo personal de quien es el representante legal, a través del cual la sociedad actúa o la empresa actúa, o bien en su defecto los que dice la ley 222, que son los administradores, que son los miembros de junta directiva, o por ejemplo hasta un liquidador, pero también así el revisor fiscal. Es decir, hay primero un gran riesgo personal, penal, sin perjuicio de que eventualmente también ahora analizaremos lo que tiene como riesgo la compañía de verse en un proceso judicial y litigioso que puede terminar inclusive dándole prisión a esas personas. Entonces, muy con atención y con tal vez letras grandes y en negrilla, todo representante legal, todo administrador, y ojo que digo administrador, no solamente los que dice la ley 222, sino los que dice la ley 1258, pues pueden ser administradores. De hecho, hoy más del 98% de las sociedades que se constituyen son SAS, y la ley 1258 estableció inclusive que pueden haber administradores de hecho, es decir, no tienen que aparecer como representante legal en el registro mercantil. Entonces, primer gran riesgo son las personas que administran y directivos, que muchos de ellos inclusive son los mismos accionistas y dueños de las empresas, que pueden verse incursos en un problema penal. Hay un riesgo administrativo. Riesgo administrativo porque la entidad de vigilancia y control, que en este caso es las supersociedades, hace un barrido e inclusive con eso puede detectar de todo ese gran universo de sociedades obligadas quienes eventualmente no han cumplido, entonces porque hay que hacer unos pasos formales y ritualísticos de una radicación de una suerte de documentos ante las supersociedades. Pero también hay otra obligación ante la UIAF, que es la Unidad de Análisis de Información Financiera, porque esas empresas obligadas también tienen que hacer unos reporte de operaciones sospechosas, e inclusive si no hay ninguna operación sospechosa dentro de los 3 meses, tiene que diligenciar también otro formato que se llama el formato de ausencia de operaciones sospechosas. Entonces uno tiene una obligación administrativa, pero si no cumple esa obligación administrativa, pues puede haber no solamente una investigación, sino también una sanción. Sanción que además es económica, pero que también puede tener sanciones respecto de sus administradores. Eso quiere decir que no solamente puede comportar un riesgo económico para la empresa, sino también un riesgo administrativo. Pero además también un riesgo reputacional. Reputacional porque cuando sale en efecto una sanción de este tipo, pues eso es por supuesto publicado porque es una entidad pública. Pero hay otra cosa todavía mucho más grave, y es que, claro, si yo hice una operación con alguien que estaba al margen de la ley o que era parte de una cadena de lavado de activos, o por ejemplo algún recurso que proviene de un origen ilícito, pues basta que solamente eso lo conozcan muchos de los clientes, y hoy con la difusión de la información tan masiva, eso va a poder significar hasta la propia quiebra. Digo, porque reputacionalmente, ser parte de una cadena delictiva, eso enseguida lo signa. Y lo signa significa que ni los proveedores le van a despachar, ni los clientes, por supuesto, van a querer tener un proveedor de ese tipo. Es decir, hay todo un espectro de riesgos que no son solamente el legal, sino también administrativo, sino también económico, sino también penal, e inclusive hasta el mismo operativo.
Basta que un proveedor no me despache, ¿qué va a pasar entonces con mi producción y con mi servicio? Lo bloquea. O sea que es un riesgo sumamente complejo lo que pensaría que simplemente es una mera normativa para hacer uno que otro papel. Y pregunta, porque muchos van a decir si se encuentran frente a una situación de esta, es que yo no conocía la ley, es que yo no estaba obligado, y se olvidan que el desconocimiento de la ley no sirve de excusa. Así es. Entonces lo que hay es que ¿qué hacer para evitar precisamente caer en un proceso sancionatorio, en una investigación con consecuencias penales? Porque obviamente cuando estamos hablando de micro, es lo que estamos diciendo, de pronto hacemos las negociaciones, nuestras transacciones y nuestros acuerdos comerciales, pero no nos tomamos de pronto ese de investigar con quién estamos tratando, con quién estamos contratando, cuáles son esos antecedentes. No pedimos antecedentes penales, no pedimos antecedentes disciplinarios, simple y sencillamente contratamos muchas veces guiados por la buena fe, sin conocer realmente cuál es el riesgo que estamos corriendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer un empresario para cuidarse precisamente de evitar caer en un proceso, en una investigación o en una sanción, sea penal o administrativa, por el incumplimiento de esta normativa? Excelente también pregunta. Sea propicio decir, como decía Sosiri, que el hecho de que no conozcan la ley no significa que no deba y esté obligado a aplicarlo. Es decir, que no hay opción. Es sí o sí. Es sí o sí. Por otro lado, como este es un tema técnico, es un tema inclusive de cierto conocimiento, de profundidad, pues es importante que eventualmente las compañías primero se documenten, entiendan, lean la normativa y si eventualmente no la entienden suficiente y no saben cómo aplicarla, se puedan acompañar de ojalá un experto, ojalá alguien que le pueda ayudar a este mismo proceso. O entiendo, por ejemplo, que ACOPI también deja a los afiliados algunas facilidades para que no solamente puedan consultar, sino que también les pueda acompañar a esta mejor implementación. Pues el primer consejo es saberlo, entenderse, notificarse que es una obligación y que hay que hacerlo, hacer la tarea bien y no solamente cumplir con una mera normativa, sino que eso signifique y comporte la implementación real de un sistema que les permita planificar mejor los negocios, evitar y mitigar esos riesgos que tienen las compañías y, por supuesto, hacerlo ojalá acompañado de algún experto que no solamente les ayude a diagnosticar, a diseñar, a estructurar, sino también implementarlo conforme a la misma normativa que establece. Ese sería el mejor de los consejos. Y dicho sea de paso, tendría que hacerlo ojalá ya, porque las fechas son perentorias y además es el tiempo muy corto. Pregunta, hablamos de las sanciones y del lado feo de la norma. ¿Qué beneficios le trae a las empresas implementar el SAGLAF y los programas de ética empresarial? Porque algo bueno sí, tiene que haber. No, definitivamente. A ver, comporta obligaciones, eso es cierto, comporta cierta gravosidad, pero tiene unos enormes beneficios. Creo que todos hemos escuchado que las compañías que son sostenibles, ¿verdad?, que tienen gobierno corporativo, que inclusive tienen mejor entendimiento y mejor relación con sus contrapartes o con sus stakeholders, tienen una mejor percepción del público, tienen una mejor calificación inclusive del mismo público. Y ahora me voy a referir a quiénes son los públicos esenciales que, por ejemplo, una pyme debe tener muy en cuenta. Entonces, implementar prácticas de gobierno corporativo, como por ejemplo el SAGRILAF, como por ejemplo el programa de transparencia y ética empresarial, sirve para tener una mejor reputación, no solamente en el mercado, sino en general con cuáles que fueran los terceros con los cuales yo tengo relación. Por ejemplo, con un banco. Los bancos, si ven que en efecto hemos implementado prácticas o buenas prácticas de gobierno corporativo, inclusive pueden tener una mejor percepción para poder otorgar mejor créditos y ojalá a menores tasas.
de las primeras cosas que pide un banco si quiere otorgar de alguna manera un crédito, entre otras también para poder medir el riesgo de contraparte, es poder mirar cómo administran la compañía. Y si eso lo hacen de manera planificada y además con cumplimiento legal, significa que hay un menor riesgo de poder entregarles un dinero y ojalá también a una menor tasa. También respecto inclusive de sus propios clientes. Clientes no solamente que son otras empresas, sino el público en general. Los consumidores que cada vez son más activos, que son jóvenes, siempre están buscando productos que se acompasen un poco con esas nuevas tendencias de cumplimiento legal, de cumplimiento en general social, de cumplimiento inclusive en términos de gobernanza. Eso va a significar entonces que parte de esos mismos beneficios es tener también una mejor percepción de los servicios que uno presta o de sus propios productos con un sello en su producción, desarrollo y prestación de servicio de una mejor manera y más ajustada a la normativa. Respecto inclusive de las instituciones públicas, las entidades de vigilancia y control, si yo tengo prácticas de cumplimiento legal, si yo me ajusto a la misma normativa, pues por supuesto inclusive eso va a ayudar respecto de que una entidad de vigilancia y control tenga una atenuación de cualquier inspección y vigilancia y también inclusive de sanción. En general, si yo tengo esas mejores prácticas respecto inclusive de los mismos proveedores, los proveedores me visualizan a mí como una compañía organizada, una compañía preventiva y además con una suerte de procedimientos que lo que hacen es prevenir y mitigar esos mismos riesgos. Y finalmente, casi que es un principio general de un buen hombre de negocio el conocer con quién yo hago negocio, que es lo que decía Osiris. Es decir, oye, ¿cómo yo conozco y hago esa debida diligencia con quien yo contrato, a quien yo le vendo y con cualquiera que sean las relaciones que yo tengo con terceros? Entonces, hacer esa debida diligencia, por supuesto, es parte de ese mismo ejercicio de la implementación de estos programas, tanto de SagriLab como el programa de transparencia y ética empresarial. Claro, o sea, podemos concluir diciendo que en la medida en que la empresa mejora sus procesos internos, agrega valor a través de esa mejora, finalmente va a tener un incremento en la sostenibilidad y en su incremento en su imagen reputacional frente a todo sus grupos de interés. De verdad, Ricardo, que ha sido súper interesante, súper y muy ilustrativo, y que esperamos que de verdad nuestras MIPYMES se pellizquen y no piensen solamente en los costos que las normas, el cumplimiento de normas le pueden tener, sino que el cumplimiento de esas normas les lleva a mejorar sus procesos, les lleva a mejorar su desempeño y que es una forma también de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de los que tanto hablamos hoy. Nos gustaría que para despedir este espacio, Diálogos Poder MIPYME, les dieras un consejo a nuestras MIPYMES sobre tu experiencia en la implementación de los programas de transparencia y ética empresarial y de SagriLab. Una excelente conclusión la que diste. Y claro, digamos un poco la tarea primera de toda compañía es poderse entrenar y poderse informar. Hay programas de formación sobre este par de programas, tanto el de SagriLab como el de transparencia y ética empresarial. Yo entiendo inclusive que ACOPI también promueve este tipo de formación. Entonces, entender bien de qué estamos hablando y qué tenemos que hacer es un primer paso para poder tener tal vez un camino correcto. Por otro lado, claro, una vez entendido esto, pues aplicarlo de una manera técnica y además que sea sostenible a través del tiempo y no solamente con uno que otro papelito, ¿verdad? Es el mejor consejo que uno puede dar a una compañía que entiende y además implemente estos programas. Nuestro mejor consejo es notifíquese, infórmese que es una cosa obligatoria y que hay que hacerlo antes del antes del 30 de mayo y que esto no es una suerte de si yo caigo sí o no dentro de las campañas de inspección, porque dicho sea de paso,
ya son los sistemas los que verifican Claro. si en efecto una compañía cumplió o no cumplió. Es decir, hacerlo no solamente es una obligatoriedad, sino que es el paso lógico para poder yo prevenir cualquier riesgo que pueda tener. Prepararse es un segundo punto muy importante, entrenarse sobre qué significa, qué comprende, cómo hay que hacerlo es un tema esencial. Y por el otro lado, pues acompañarse, por supuesto, de gente experta o inclusive de gremios como ustedes que le ofrecen ese beneficio a sus afiliados, es el mejor de los consejos en la medida en que con eso voy a poder cumplir, y no solamente voy a poder cumplir, sino que voy a poder implementar para mi mejor beneficio. Y bueno, te había dicho que era una última pregunta, pero teniendo en cuenta que el término vence ahora en mayo, que ya estamos a puertas de esa fecha, ¿sí alcanza para que las empresas logren adoptar estas medidas? A confesar, hay que hacer la tarea de manera dedicada para poder llegar al 30 de mayo, ojo con lo que voy a decir, implementado. Es decir, que la normativa dice que a esa fecha ya debo tener implementado el programa. Es decir, una cosa es diseñarlo, una cosa es estructurarlo, tener inclusive no solamente la matriz de riesgo, tener inclusive el manual o el protocolo, tener inclusive todos los documentos, y ese mismo diseño es una parte, porque de ahí en adelante tengo que implementarlo con las prácticas que establecí, que son las actividades que tengo que hacer de gestión de riesgo. La verdad es que si no iniciamos hoy y nos empleamos de fondo a hacer la tarea, muy probablemente no podamos cumplir hasta 31 de mayo, que sería la fecha. Es decir, que la invitación respetuosa es que comiencen hoy la tarea. Bueno, escuchas, quienes nos escuchan y nos ven en nuestro formato de video, Ricardo les ha dicho, hay que ponerse a hacer la tarea hoy, si a 30 de mayo queremos tener nuestro programa de ética y transparencia empresarial implementado y lo relativo al SAGRILAB. Hacer la tarea hoy.